Hola amigos, muy buenos días. Estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy eh, una fecha muy especial. Estamos en este miércoles 16 de septiembre. Ayer, bueno, pues se dio el grito, el famoso grito de independencia, la réplica de nuestro grito de independencia y todos los honores, las cosas que se hacen. Esta vez, bueno, pues de alguna manera se hizo virtual, dado que por las circunstancias no se pudo hacer de la manera que tradicionalmente se hacía, pero yo considero que es con el mismo fervor y la misma intensidad de todos los eventos que se hacen en estas fechas. Y bueno, pues hoy un saludo muy especial a todos porque estamos en este mes de la patria. Ánimo a todos, estamos tratando de salir adelante de esta problemática que de repente se nos vino encima, no nada más a nosotros, sino a todo el mundo, de la pandemia esta, pero ya estamos pues en alguna cuestión un poco más holgada, digamos, aunque no hay que bajar la guardia, hay que seguir buscando y siguiendo los protocolos de protección para que, bueno, pues tengamos una buena, podamos abatir en algún momento ya esta cuestión, esta situación de la famosa pandemia. Bueno, pues miren, vamos a comenzar en este programa especial de enigmas de la historia de México. Por tratarse de este mes de la patria, vamos a hablar acerca de los enigmas de la historia de México. ¿Cuáles? Pues vamos a hablar acerca de algunos de estos enigmas, unos enigmas bastante interesantes. Son enigmas que se han dado desde el principio de la fundación de México Tenochtitlan. Vamos a hablar desde ahí y elegimos algunos de los casos más significativos que se han dado en este país, en este México de nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar por hablar de lo que es eh, Tlatelolco, niños, estudiantes y aztecas fantasmas. Es una de las cosas que mucha gente dice en este barrio de Tlatelolco que suceden a menudo. Mucha gente que camina por las calles de Tlatelolco en las noches o que ha llegado desde luego muchas veces en la madrugada, como es la vida en la Ciudad de México, que tiene muchos vaivenes. Hay ocasiones en que, bueno, pues nos movemos mucho de noche, hay ocasiones en que no hay que hacerlo, hay ocasiones en que como ahora estamos en confinamiento, pero bueno, pues hay testimonios de muchas personas que han visto y han oído y han escuchado parte de todo este asunto de lo que ha sucedido ahí en Tlatelolco. Vamos a comenzar por el inicio de la historia de este lugar emblemático de la Ciudad de México, que ahora es parte de la Ciudad de México y que otrora, en otro momento, fue la ciudad espejo a la Ciudad de México Tenochtitlan, desde luego. Pues miren ustedes, al inicio de la historia de México, cuando llegaron los viajeros del Aztlán, aquella peregrinación de las 7 tribus que vinieron desde el Aztlán, que se supone que es parte de allá de lo que era en los Estados Unidos. Bueno, pues eh, vinieron, empezaron a caminar, toda vez que un sacerdote llamado Cuautloquetsky les dijo que la ciudad la fundarían como les había indicado Huitzilopochtli a través de estas premoniciones, en donde hubiera un águila y una serpiente.
Ese era en un águila devorando una serpiente sobre un nopal, era la señal que les había dado Huitzilopochtli a través de sus sacerdotes. Comenzaron la caminata, una larguísima caminata, caminaron muchos kilómetros, caminaron mucho tiempo, desde luego fueron dejando por ahí parte de su gente, algunos ya no continuaron el camino, fundaron otras cosas, pero los que llegaron hasta México, hasta el lugar donde encontraron la señal, fueron guiados por los sacerdotes, y Cuautloquetsqui les dijo que la ciudad que fundarían debía llamarse Tenochtitlan. Él fue quien les dijo el nombre que debían ponerle. Poco después de esto, y también por premonición divina, resolvieron ellos dividir la naciente ciudad en 4 barrios. De estos 4 barrios sí hay algunas cosas que aún quedan de esa división, sobre todo en la parte original, en la parte por donde se encontró el águila devorando a la serpiente sobre el nopal, que es en el centro histórico, en el primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues estos personajes empezaron ahí a hacer su trabajo de construcción, y decidieron dividir en 4 barrios o calpullis cada una de las partes. Los amigos, los allegados, así como una casa de descanso para Dios, era la manera en que se formaban los barrios, entre amigos, allegados y una parte para el descanso de Dios. Según las creencias de ellos, es como se fundaron los 4 barrios, que llevaron por nombre inicialmente Mayotlán, Teopán, Izaculco y Huepopán. Después, en la época colonial, esos mismos barrios vino la conquista, y esos mismos barrios tenían el nombre de San Pablo, San Juan, Santa María la Redonda y San Sebastián. Pero como siempre, en todas las condiciones digamos que de división, de reparto, de repartición de tierras y todas estas cosas, bueno, pues existen inconformidades. Entonces, de repente se manifestaron las inconformidades de ciertos grupos de gentes que venían en la peregrinación famosa esta desde Aztlán, y entonces decidieron hacerse a un lado porque no estaban conformes con la distribución y crear otra ciudad. Ese es el origen de Santiago Tlatelolco. Desde luego les dieron la anuencia para que construyeran la ciudad en los tlateles. Los tlateles son como pequeñas islas, como pequeños promontorios que se ven aquí en la parte de atrás. Se ven ahí unos promontorios, unas salientes en el lago donde, sobre el que se construyó Tenochtitlan. Hacia aquel lado donde se ven las piedras que salen, son los tlateles, es donde se construyó la ciudad espejo de Tlatelolco. Santiago Tlatelolco se llamó después, ya cuando la conquista, pues le pusieron nombre de santo Tlatelolco. Fueron maldecidos por los que fundaron la ciudad, por los que fundaron los 4 barrios, por los sacerdotes que llevaron a cabo toda esta digamos, guía de los peregrinos. Y entonces, por eso nos gustan a nosotros tanto las peregrinaciones, ¿no? Y entonces les dijo a estas gentes, a los tlatelolcas, que bueno, pues estarían malditos para siempre, ¿no? Fue una de las conjuras que les lanzaron aquellos que habían construido los 4 barrios, que habían decidido hacer los 4 barrios.
Los habitantes tlatelolcas tuvieron varios conflictos antes de lograr establecerse, obviamente, con otros pobladores que había por ahí, y entonces fueron maldecidos. La plaza de Tlatelolco ha sido históricamente desde entonces un sitio sangriento, aunque tuvo un gran esplendor. El mercado de Tlatelolco fue famoso durante mucho tiempo en esa época, en la época precolombina, antes de la conquista, porque bueno, pues encontraban ahí todo tipo de mercancías, fue un gran mercado. Ahí Cuauhtémoc perdió la batalla más emblemática contra Hernán Cortés. Ahí se dio el inicio tajante de la caída del Imperio Azteca en Tlatelolco, pues se consumó una batalla icónica que causó numerosas muertes. En este mismo sitio, la peor masacre de estudiantes perpetrada por gobierno alguno se dio en 1968. Devolvió el derramamiento de sangre al lugar. Se cree que más de 1000 estudiantes perecieron esa noche, aunque bueno, pues todos aquellos que pertenecían al régimen de entonces dijeron que habían sido un zafarrancho, que había habido unos cuantos estudiantes lastimados o heridos y ningún militar, o si acaso por ahí alguno. Esto lo dijeron los noticieros, los periódicos no sacaron ninguna nota acerca de la sangrienta masacre que había ocurrido, y bueno, pues los gobernantes de aquel entonces nunca permitieron que saliera a la luz la verdad sobre este asunto, como regularmente acontece en este tipo de cosas. Entonces volvió en aquella noche del 2 de octubre de 1968 al derramamiento de sangre, el baño de sangre que se generó en Tlatelolco. Finalmente, en 1985, muchos años después, hubo otro gran problema ahí en Santiago Tlatelolco. Recuerden ustedes que uno de los edificios en Nuevo León, por ejemplo, que era un edificio donde había una gran cantidad de habitantes, bueno, pues se cayó completamente, ¿no? Amén de otros edificios que quedaron dañados o quedaron semidestruidos. Fue una catástrofe terrible en 1985, aquel año en el que la Ciudad de México cambió para siempre su perfil, su rostro y su dinámica de trabajo constante, su dinámica de vida en esta enorme ciudad. Y luego, bueno, pues así pues en este lugar se dice que es uno de los lugares más permeados por la estela de muerte en toda la Ciudad de México. Se cuenta que por las noches es posible escuchar sonidos de niños jugando, que es algo terrorífico. Incluso ese efecto lo utilizan mucho en las películas de terror, porque un niño que espanta a alguien, los niños pues son un elemento bastante terrorífico. Pues mucha gente dice que ha escuchado voces de niños jugando, pelotas que botan, incluso dentro de los pasillos de los edificios, y el acto de sonidos de la masacre estudiantil, el eco, una especie de eco del acto aquel atroz, del acto aquel inhumano que perpetraron los salvajes gobernantes de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de lo que sucedió en el temblor y todo esto, la noche de Tlatelolco, desde el inicio, aquella maldición que cayó sobre estas gentes que formaron en los tlateles esta parte de la ciudad, que con el paso del tiempo fue absorbida. Esta ciudad ha ido creciendo gradualmente y de manera muy voraz, y entonces pues se ha comido a muchas partes que antes, en otro tiempo, eran
Como les decía, Tlatelolco era una ciudad espejo. La versión más conocida sobre el supuesto tesoro de Moctezuma es otra de las historias grandes de este México precolombino. Se remonta a las crónicas novohispanas de 1520, ya una vez que se había logrado la conquista, una vez que se había hecho ya la corona española de nuestro país, que había conquistado nuestro país. Inmediatamente después de que los españoles entraron a Tenochtitlan y entablaron conversaciones con el propio Tlatoani mexica, una vez que Cortés y el resto de la expedición se hallaban establecidos en el palacio de Axayaca, uno de sus hombres, de nombre Alonso Yáñez, descubrió una puerta sellada que conducía hacia una cámara secreta. Imagínense ustedes cuando llegan a una ciudad extraña, con costumbres, idioma y todo completamente distinto, y de repente encuentran una puerta secreta. Evidentemente les pica inmediatamente la curiosidad por saber qué hay detrás de esa puerta, por qué esa puerta está cerrada, por qué esa puerta está puesta como algo secreto, qué hay detrás de esa puerta. Y entonces, dada esta característica humana, bueno, pues este personaje, este soldado, oficial de los hombres de Hernán Cortés, el tal Alonso Yáñez, secretamente abre la puerta, y cuando fue abierta se da cuenta de que hay una enorme cantidad de riqueza atesorada detrás de esa puerta. Inmediatamente y en secreto, de manera muy discreta, habla con Cortés y con ciertos capitanes que inmediatamente, pues eran gente muy codiciosa, inmediatamente entran primero dentro y ven tal número de joyas, de oro, de planchas, de tejuelos, de piedras de chalchihuites y otras muy grandes riquezas, que quedan cautivados y no saben qué decir de tanta riqueza. Se quedan completamente azorados, anonadados, porque no saben qué hacer con tanta riqueza. Según las crónicas novohispanas, el enorme tesoro que había quedado en manos de los hombres de Cortés desapareció de su sitio una vez que comenzaron a aumentar las revueltas en intensidad después de la matanza del Templo Mayor. Recuerdan ustedes que estos hombres hacen una matanza terrible en el Templo Mayor y matan a Moctezuma. Esto provocó la posterior huida de los españoles de Tenochtitlan, dejando grandes cantidades de oro y otras joyas preciosas a su paso. Ellos se habían aliado con tribus que odiaban a los aztecas, generan esta enorme matanza y después se van huyendo, aquella famosa escena de la noche triste, y van dejando joyas preciosas a su paso, porque pues en la huida prefieren salvar la vida que llevarse las joyas. Alguno que otro fue muerto porque lo alcanzaron, no pudo deshacerse del peso que llevaba, que les retrasaba, y fue muerto. Fueron muertos algunos ahí, bastantes diría yo. Se considera este tesoro maldito, dada la cantidad de sangre y de muerte que implicó la huida de los españoles, que fueron tirando todas las joyas en la huida, y el no haber podido llevar la enorme cantidad de riqueza que habían acumulado en Tenochtitlán. Una prueba de ello fue que durante las construcciones del metro, que ya fueron en los años 60, en aquel 1968, 1967, 68, fue cuando ya se inauguró el metro, pero habían comenzado las construcciones un
par de años antes, y 2 o 3 años antes habían comenzado las construcciones del metro, y entonces un trabajador del metro encuentra de repente un tejo de oro y va y lo reporta inmediatamente el tejo de oro. Y entonces, ¿qué creen ustedes, amigos, que le sucede a este trabajador? Bueno, pues lo que sucede es que lo detienen en la procuraduría, lo meten los agentes a la procuraduría y empiezan a interrogarlo en lugar de ver lo que había sucedido, qué había pasado con estas cosas. Lo detienen, se lo llevan y lo empiezan a torturar y le empiezan a pegar y le empiezan a querer, lo que aquí vulgarmente se dice, sacar la sopa. ¿Por qué? Porque querían saber, le decían, le preguntaban, según narra él, le preguntaban que dónde estaba lo demás del oro, que cuántos había encontrado, que cuántas piezas había encontrado, que por qué se las había robado. Este hombre, con toda buena voluntad y buena intención, fue y dijo lo que había pasado, lo que había encontrado. Sin embargo, bueno, pues ustedes saben cómo se las gastan aquí, y entonces comenzaron a tratar de sacarle, según esto, la sopa para que dijera en dónde había dejado lo demás del oro, lo demás que había encontrado. Resulta que no, pues nada más fue ese tejo de oro, y el tesoro de Moctezuma sigue por ahí en algún lugar. No sabemos, no se sabe, nadie ha dicho esta boca es mía, nadie ha presumido haber encontrado el tesoro de Moctezuma. Los que lo han dicho han sido realmente farsantes o charlatanes. Bueno, pues otro de los casos que vamos a narrar esta mañana aquí en Mundo Enigma, en Radio Nesa, la radio de todos, en este mes de la patria, en este mes tan mexicano, en este mes tan significativo para nosotros. Bueno, pues esto vamos a verlo. Trata de el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca, que está aquí a mis espaldas, lo ven ustedes, este famoso volcán, porque es un volcán inactivo, desde luego, el Nevado de Toluca. Tiene, digamos que sus coordenadas geográficas son 10 kilómetros 19 grados noreste, 6 minutos 29 segundos y 99 grados 45 minutos 29 segundos oeste. Esas son las coordenadas que tiene este tan hermoso y significativo también paraje de nuestra república, el Nevado de Toluca. Por eso Toluca es una ciudad fría. Los alrededores, pues, obviamente, cuando esto se llena de nieve, se convierte en un lugar bastante frío. En esta vamos a contarles algunas de las cosas que sucedieron aquí. Se cuenta que cierto día, por allá por los años 60 también, un niño salió a cuidar una vaca. Era un niño obviamente muy pequeño, que de él se estaban valiendo sus padres para que les ayudara en algunas cosas con su trabajo, y entonces, por su falta de madurez y falta de experiencia, el niño, al tratarse de un niño pequeño, perdió de vista la vaca, se distrajo, y de repente, cuando volvió a voltear, pues la vaca había desaparecido. Entonces se asustó mucho, pues, pensando en las consecuencias que podría traerle este descuido, y se fue a buscar al animal perdido.
caminó hacia donde pensó que habría ido a dar el bovino, de tal suerte que se encontró con una cueva. El niño entró a la cueva y caminó dentro de ella, y de repente, sorprendentemente, se topó con un saco de hilo de lazo, esos sacos que se usaban en la antigüedad, en épocas, digamos, de la Revolución o un poco más atrás, de lazo grueso, y le sorprendió ver algo así, aun cuando no podía ver con claridad. Quizá él pensó que podría haber dentro algún animal o una rata de campo o alguna otra alimaña, y se acercó y dio una patada fuerte al costal, aunque lo veía entre sombras, pues prácticamente. Dio una patada al costal y para su sorpresa se escuchó un sonido, un ruido metálico. Bueno, pues ¿cuál sería la sorpresa del niño? Que se dio cuenta que este costal estaba lleno de oro. El niño se enloqueció de la emoción al ver las monedas de oro y al pensar en las cosas que podría hacer y que quizá podría ayudar a su familia con este descubrimiento. Entonces, bueno, pues como pudo, se metió varias monedas de oro. Las que le cupieron eran monedas grandes de oro. Se las metió a la bolsa, otras las llevaba en las manos, las empuñó, y entonces comenzó a buscar la salida. Ya no le preocupaba tanto la vaca porque había encontrado, bueno, pues este dinero ahí, este tesoro. No pudo jalar el costal, pero era demasiado pesado, pero llevaba unas muestras, unas monedas, para enseñárselas seguramente a su papá, para que fueran a sacar ese costal. Pues resulta que de repente al caminar entró un haz de luz por una rendija que estaba a gran altura dentro de la cueva, y que evidentemente no era un lugar por donde se pudiera salir, era simplemente una hendidura, como hay muchas en algunas cuevas, o como hay muchas en muchas cuevas, y pues vio que era imposible subir, pero le sirvió como lámpara. Ese minúsculo rayo de luz le sirvió como lámpara para poder ver las monedas que traía. Y entonces las sacó de sus bolsillos, aflojó sus puños, las puso sobre la tierra para irlas revisando y para contar la cantidad de monedas que traía. Y al ponerlas en el piso, sintió en uno de sus flancos el aire del exterior. Volteó y, viendo que por ese lado, a unos 100 metros, estaba la salida que no encontraba. Ya había dado varias vueltas y no encontraba la salida. Pues la vio. Volvió a poner en sus bolsillos las monedas y a tomar en los puños las otras. Y cuando se volvió hacia la salida, había desaparecido. Entonces caminó los 100 metros y volvió a regresar a donde estaba el haz de luz. Volvió a tirar las monedas y se dio cuenta que otra vez podía ver la salida. Comprendió lo que sucedía, comprendió lo que pasaba, y entonces dejó ahí las monedas tiradas y se fue volando, se fue apresurado hacia afuera de la cueva. La sensación de estar encerrado es horrible. Entonces, bueno, pues él, de no tener salida, es terrible. Entonces él, como era un niño no tan corroído por la ambición, si hubiera sido un adulto, seguramente hace circo, maroma y teatro para tratar de sacarse las monedas, pero el niño, como tiene un sentido más puro de la vida,
inmediatamente salió corriendo de ahí, se fue volando apresuradamente hacia afuera de la cueva y nunca más volvió a acercarse a dicha cueva. Ya le valió lo que había pasado con la vaca y todas esas cosas y salió corriendo. Bueno, y ahora siguiendo la ruta del misterio, iremos también a otra parte de este Nevado de Toluca, donde hubo también una suerte de enigma que sucedió en este mismo lugar, donde unos excursionistas estaban acampando, y esto fue digamos ya algún tiempo después. Estaban unos excursionistas acampando ahí, y entonces uno de ellos, de estos excursionistas, al estar jugando, estaban disparándose con unas, ya fue un tiempo más para acá, estaban disparándose con unas pistolas esas de gocha, y entonces se estaban escondiendo uno de estos excursionistas era una noche de mayo, cuando se dice que aparece un extraño charro ahí en esa parte del Estado de México, casi cadavérico, y que quien lo sigue es llevado a un río que tiene más o menos unos 5 metros de promedio en profundidad en promedio, por lo que sería difícil excavar si es que uno supiera dónde está el lugar al que señala. Dicen este personaje lo llaman el tesoro del diablo. Bueno, pues aunque algunos lo han seguido y le señala el lugar donde está en teoría este tesoro, desisten por la falta de herramientas adecuadas para sacarlo, y al regresar, como que algo les confunde la memoria y no recuerdan exactamente cuál es el punto señalado. Entonces, bueno, pues estos excursionistas, estos exploradores, estaban jugando. Uno de los miembros de los excursionistas sacó de repente, donde estaba escondido, encontró un pequeño trozo de oro, como si hubiese sido arrancado de un lingote de mayor tamaño, cerca del río. Cuando intentó correr a decirles a los demás excursionistas, fue alcanzado a pocos pasos de ahí por un nahual. ¿Saben ustedes lo que es un nahual, no? Un nahual es una especie de hombre animal o animal hombre, que se supone que tienen esa facultad algunos chamanes de convertirse en nahuales. Entonces, bueno, pues fue alcanzado por esta especie de hombre animal y le arrebató el trozo, y en ese momento el excursionista perdió el conocimiento, y poco tiempo después escuchó los gritos de búsqueda de sus amigos. Estaba bastante retirado de donde habían comenzado a jugar, abajo de donde acamparon, y por más que intentó recordar, no pudo recordar. Hay que recordar el lugar donde había sucedido lo que narré. Solo recordaba haber tenido el trozo de oro en la mano y haber sido despojado de él por el extraño nahual. Y bueno, pues de aquí vamos a irnos. Nos vamos a ir
hacia la zona conocida como la zona del silencio. Vamos a irnos hasta el desierto, nos vamos a ir hasta la reserva biosfera de Mapimí, donde, bueno, pues aquí estamos ya en la zona del silencio. Esta reserva de la biosfera de Mapimí tiene como coordenadas 26 grados 41 minutos 29 segundos norte y 103 grados 44 minutos 44 segundos oeste. Se ha dicho, mediante las investigaciones inherentes a esta zona, que es una zona que llama mucho la atención. Ustedes saben las cosas que suceden aquí. Ustedes saben que las señales magnéticas se pierden, que los celulares no tienen comunicación, que los aparatos y dispositivos magnéticos no funcionan adecuadamente o no funcionan de plano. Y entonces es verdaderamente enigmático que en esta zona, que durante el periodo pérmico, hace más o menos 250 millones de años, y hasta el Jurásico, que fue 150 millones de años, cuando aparecieron los dinosaurios y todo esto, estuvo sumergida bajo el océano Tetis. Tetis era una diosa griega, y bueno, pues a esta época de la humanidad, cuando estaba la Pangea y estaba diferente la distribución del globo terráqueo, había en este lugar agua. Sí, amigos, en contraste con la imagen árida que ahora vemos, antiguamente este lugar estuvo sumergido bajo las aguas de este océano Tetis. Y esto se puede probar por la gran cantidad de fósiles marinos encontrados. Posteriormente, allá por la era cenozoica, 30 millones de años más o menos, se originaron grandes cambios que provocaron la salida de grandes masas continentales, mientras que, según los estudios realizados hace apenas 1 millón de años, es que se cuenta la existencia del desierto chihuahuense, tal como luce hoy en día, tal como lo conoce usted hoy en día. Hoy este lugar, esta tierra que vemos aquí, este Valle del Silencio, bueno, pues aproximadamente hace 1 millón de años, hace 30 millones de años comenzó a funcionar de esa manera, de la manera en que lo conocemos hoy. En contraste con la imagen árida, les digo, se puede pensar, se puede inferir que hubo aquí gran cantidad de variedad de animales. Esto nos puede dar también un perfil de lo que es la vida, ¿no? En sus ciclos, lo que son los ciclos de la vida. Cuando hay abundancia de agua, de vida, y de repente se convierte en un lugar árido, simbólico, en un lugar muy especial, este desierto de Chihuahua, esta zona del silencio. Posteriormente, allá allá por los años 70, un misil de pruebas de la NASA llamado Athena es lanzado desde una base militar cerca de Green River, en Utah, en dirección al polígono de misiles de White Sands. Y entonces, ¿qué creen ustedes que sucede, amigos? Bueno, pues el misil se desvía y pierde el control a causa de un desperfecto y se desploma en las inmediaciones de Médanos, sitio ubicado en el desierto duranguense,
y que se caracteriza por sus formaciones rocosas similares a estalagmitas, figurando los dedos de una mano de un gigante. El cohete transportaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento sumamente radioactivo. Esto, al parecer y a decir de muchos que conocieron el caso, pueden mencionar o han mencionado que es muy probable que esto haya afectado las condiciones geológicas y geológicas principalmente de esta zona del silencio y haya acrecentado las características ya de por sí singulares de este lugar. Inmediatamente un equipo de especialistas norteamericanos, apoyados por gente de la región, se dieron a la tarea de venir a localizar y a extraer aquello que habían perdido. Durante varias semanas estuvieron buscando, debido a que los aparatos de radar utilizados no podían encontrar las cosas, no daban con los lugares, por lo que les decía, porque por las anomalías que existen en este extraordinario y singular lugar del desierto de Chihuahua, la zona del silencio. Finalmente los restos del cohete fueron hallados, así que para llevarlos a su lugar de origen, de improviso construyeron una carretera desde la estación de Carrillo, y como se creía que tales desechos eran radioactivos, también se llevaron toneladas de tierra que se encontraban a la redonda de la nave desplomada. Todo este proceso se hizo con la mayor discreción y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Tuvieron que utilizar un enorme dispositivo de seguridad dada la peligrosidad del material que estaban transportando. Esto desde luego despertó sospechas y rumores como que la zona poseía cualidades magnéticas desconocidas. Posteriormente, un lugar radicado en Ceballos, Durango, descubrió un punto a donde no llegaban las ondas de radio. Sus declaraciones originaron una investigación realizada por universitarios de Torreón, de la Universidad de Torreón, Coahuila, quienes propusieron la teoría de que era un cono magnético que cubría esa región y bloqueaba los diferentes tipos de señales. Se cree que dicho magnetismo influye la frecuencia con la que se pueden apreciar numerosas estrellas fugaces que caen hacia el desierto, y se acerca tanto que parecen bolas de fuego. La gente más antigua, la gente que vivió en otras épocas aquí, pensaba que eran brujas estas bolas de fuego que caían aquí recurrentemente en esta zona en la zona del silencio. A partir de estos sucesos y la peculiaridad del lugar por su flora y su fauna enigmática, también endémica, y algunas anomalías también en cuestión de fauna, aunado a la presencia de bancos de fósiles y de áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, se le confiere como un área con características cuasi sobrenaturales. La gente piensa que es sobrenatural, originando una serie de mitos, entre ellos extrañas anomalías magnéticas que impiden las transmisiones de radio, el funcionamiento adecuado de los celulares, de los dispositivos digitales, mutaciones de la flora y la fauna, la incapacidad de escuchar la conversación de otra persona, hasta la idea de
visitas extraterrestres, pues el lugar, decían, era la base de aterrizaje de naves alienígenas. Tal importancia tomó este lugar a base de estos mitos que la gente ventajosamente no quiso sacar. Algunos intentaron sacar provecho, otros no quisieron hacerlo, pero ya sabe que siempre los vivales no aprovechan, siempre aprovechan las oportunidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dieron a la tarea de organizar excursiones masivas en busca de experiencias paranormales. Y bueno, pues lo único que encuentra usted aquí es un área bastante singular. Pronto surgió la versión que estaba justo al lado del mundo. Esta versión de que justo al otro lado del mundo estaban lugares como el Tíbet o Nepal, que tenía una coincidencia por lo menos, digamos que de casi de línea recta con el Tíbet y Nepal. Existe una zona con las mismas características, por lo que se consideró a este punto como un polo donde se concentraba o se concentra la energía terrestre. Y esto ha sido objeto de muchos estudios, ¿no? Los excursionistas se dieron cuenta de que no era fácil encontrar la zona del silencio, por lo que hubo que replantearse la hipótesis del cono magnético, argumentando que este cambiaba según los lugares, las condiciones de la atmósfera, e incluso se consideró la presencia de varias marchas del silencio que se desplazaban continuamente por el desierto en forma errática. Muchos llegaban hasta a perderse un poco por el desierto. De pronto los habitantes del lugar ven llegar a numerosos grupos de personas en busca de ovnis o a celebrar extravagantes ceremonias para para recargarse de energía, porque se piensa que pues es un polo magnético de energía este lugar. Actualmente se venden fósiles de diversos tipos extraídos en los bancos secretos cuya localización guardan celosamente los residentes. Es digamos que su tesoro, ¿no? Lo que han encontrado ahí. Es un lugar en el que se encuentran piedras apiladas formando círculos como estrellas de David en el interior, en las cuales se llevan a cabo ritos de conexiones intergalácticas. Sí, amigos, así es esta cuestión. Entonces, bueno, pues esta es la famosa zona del silencio. Y bueno, pues vamos de la zona del silencio, que les decía, lo mismo sucede con las puntas de flecha, chuzos o chuzos antiguos que usaban los indígenas para pescar o cazar. La flora y la fauna también han sufrido depredación. Una gran cantidad de pequeñas cactáceas son cortadas ahí, han sido cortadas y llevadas a donde son muy cotizadas. La fauna, principalmente especies exóticas como las tortugas del desierto, han sido acosadas a tal grado que se encuentran en peligro de extinción. Así es que, amigos, si visita la zona del silencio, no vaya a comprar este tipo de cosas, ¿no? Que le ofrezcan tortugas de desierto, y eso, por favor, respete la biodiversidad, porque ya ve lo que nos sucede cuando no respetamos a la naturaleza. Se dice que en las noches de mayo aparece un extraño, una extraña sensación, más extraña que de costumbre, pero eso es lo que dicen algunos, quizá porque son épocas turísticas, y bueno, pues esto es lo que muchos piensan, lo que muchos dicen, ¿no? Y bueno, de aquí vamos a irnos
otra de las historias, vamos hasta la Ciudad de México. Aquí vamos a ver desde el origen de la construcción de esta enorme y gran Ciudad de México, la que estábamos viendo aquí atrás, de origen lacustre, de raíces lacustres. Está impregnada de misticismo y misterio, por eso es quizá uno de los sitios más sagrados y emblemáticos de México. El lago de Texcoco fue el lugar donde se construyó, al que llegaron los españoles, y era una metrópoli con casi 700 años de historia. Han resguardado incontables historias aquí. Tenemos una riqueza enorme de historias también, la de usted, la mía, la de otros que vivimos en esta ciudad, en este país, y la de muchos otros que ya no viven aquí, desde aquellos primeros fundadores hasta los que estamos hoy habitando en esta ciudad. Hay una historia que conocen muchos como la mujer de la Basílica de Guadalupe. Se dice que en la basílica, que es un lugar, se construyó esta basílica en un lugar donde se adoraba a Tonantzin. Tonantzin, en el cerro del Tepeyac, hacían ritos ahí para agradar a Tonantzin, la diosa era una diosa azteca, era la diosa de la fertilidad. Tonantzin era la diosa madre, la madre de Dios prácticamente. Entonces se dice que en la Basílica de Guadalupe circula una mujer que carga una vela que nunca se apaga, ni con las lluvias, ni con el viento, que atraviesa las paredes y reza. Sobre la vieja basílica se dice que las campanas del lugar son escuchadas sin que nadie las esté tocando. Es uno de los sitios más viejos de la ciudad. También si nos vamos un poco más hacia el centro de la ciudad, nos vamos ya acercando al centro de la ciudad y vamos a donde está la famosa Colonia Roma, vamos a encontrar una casa que se conoce como la Casa de las Brujas. Ahí en el centro de la Colonia Roma vamos a encontrar esta Casa de las Brujas, donde, bueno, pues estuvo la chamana más famosa de nuestro país, doña Bárbara o Pachita Guerrero. Fue una chamana visitada por numerosos famosos, desde políticos, celebridades, que después de la Revolución Mexicana iban a visitar a esta mujer, a Pachita Guerrero, que se decía que hacía operaciones sin utilizar quirófanos, con un cuchillo oxidado, que aparecía órganos del aire, sacaba así de repente un corazón, unos riñones, lo que hiciera falta para cambiarle las refacciones a los enfermos. Y bueno, pues fue muy connotada, visitada por grandes personalidades, estudiada por genios de la psicofisioneurología como Jacobo Grinberg, o actores y digamos personajes de la terapéutica actual, como exactor y escritor de teatro como Jodorowsky. Y todos estos personajes era asidua la familia López Portillo a lo que decía esta mujer, la consultaban muy seguido. Y entonces ella estaba en este edificio, en la Colonia Roma, en la Casa de las Brujas. Y bueno, pues es un edificio muy singular. Se dice que Pachita vive aún en esa casa,
y que su silueta recorre el sitio causando ruidos y una presencia muy poderosa, que sigue siendo ella una presencia muy poderosa. Voy a contarles algo que sucedió por allá por junio de 1969. En la zona donde se intersectan, es el último relato de estas historias de, enigmas de la historia de México. Por allá por junio de 1969, en la zona donde se intersectan el circuito interior y la calzada México-Tacuba, estaba un sitio de taxis exactamente en la calle que hoy se llama Virginia Fábregas, en la esquina de la Capilla Británica, en esta esquina de Virginia Fábregas y la calzada México-Tacuba. Una madrugada por ahí de las 3 de la mañana. Solo como observación tendré que decirles que a esa hora, las 3 de la mañana, es cuando llega más gente a urgencias en los hospitales y es la hora donde se suscitan más accidentes, más crímenes. Hay quienes despiertan a esa hora recurrentemente y los atacan nosotros. Por eso este relato habla de esa hora, ¿no? Que a esa hora sucedió lo que voy a narrar. Ahora, si usted despierta a las 3 de la mañana, pues es que está probablemente presintiendo algo o está muy estresado, muy cargado y es más sensible a este tipo de energías. Tenga cuidado, ¿no? Trate de mantenerse tranquilo, trate de mantenerse en buen estado emocional, espiritual, ¿no? Y entonces en este lugar, bueno, a las 3 de la mañana, que sería un tema de otro programa hablar sobre esta hora de las 3 de la mañana, estaba un taxista de nombre Juan Antonio que trabajaba en ese sitio en el tercer turno. De repente recibió en su vehículo a una señora elegantemente vestida, con un aire bastante inquietante y aristocrático. Por más que intentaba hacer la plática, ella parecía no estar en realidad escuchándole. Es más, parecía no estar en esta realidad, dice el taxista. Esta mujer le empezó a dar instrucciones para que la llevara a una dirección, a un sitio, a una casa. Y entonces, por más que intentó platicarle, solo de vez en cuando ella lo miraba, y el chofer dice que cada vez que ella lo miraba por el espejo retrovisor, parecía que caía una gota de agua helada que le recorría toda la espina dorsal. Finalmente, y después de un recorrido no muy largo, llegaron a la dirección, que era una mansión en las lomas de Chapultepec. Ella solo miró por última vez al chofer en cuestión, le aventó una tarjeta sobre el asiento del copiloto y le dijo que pasara a cobrar al día siguiente porque no traía dinero y que le darían una generosa propina por el servicio que acababa de hacer. Se bajó y él vio como si se hubiese atravesado la reja que flanqueaba el jardín, una bella reja, una reja muy bonita que flanqueaba un jardín. Recordemos que entonces la delincuencia no era tanta y estaba solo una barda normal, el portón de rejas que decía que había, al parecer lo había atravesado, que no había visto él
que hubiera abierto, porque se esperó, dice, hasta que entrara, como una forma de cortesía. Atravesó el jardín y la fuente hasta la entrada principal de la casa, y al ver que la mujer avanzaba hacia la entrada principal, sorprendido, como dijo en repetidas ocasiones, porque no escuchó ni vio que abriera el zaguán, se arrancó. Era uno de esos taxis llamados cotorras de aquellos años. Habían pasado ya de moda los cocodrilos, todavía había uno que otro por ahí. Yo tendría 9 años de edad más o menos, y estaban las famosas cotorras. Al día siguiente, como había sido acordado, llegó este hombre con la tarjeta que la susodicha señora le había entregado. Pasó antes de ir a cubrir su turno. Tocó el timbre que estaba en la reja de la entrada del jardín y salió una mujer de servicio doméstico. Él le mostró la tarjeta y le dijo que le había dicho la señora que fuera a cobrar ese día. Le dijo lo que había acontecido esa noche anterior. La señora pareció abrir los ojos sumamente sorprendida y le dijo, titubeando, espere un momento. Regresó acompañada por un señor de edad avanzada, muy bien vestido. Él le dijo que si se trataba de una broma, ¿por qué hacía esas cosas? El taxista le dijo, perdóneme, no es una broma, yo vengo a cobrar lo que la señora me prometió porque me dijo que la trajera. Me dejó esa tarjeta. Le narró lo sucedido al señor. El señor palideció y le dijo, mire, no sé qué pretende, pero ella es mi hija que falleció hace más de 5 años. Esto lo sintió como un golpe terrible el taxista, ¿no? Como un golpe en el estómago. Es más, dice que tuvo diarrea el resto del día. Se regresó a su casa cuando recibió esa respuesta, porque además él sabía que eso, donde estaba el panteón inglés, es donde estaba el panteón inglés, perdón. Ese lugar había sido el panteón inglés. Hoy es en parte, sigue siendo una parte panteón y otra parte es un jardín, es un parque para diversión. Y bueno, pues este cuate se quedó sumamente sorprendido con este asunto. Se subió a su cotorra, así les llamaban en los taxis, y regresó a su casa. Le contó a su mujer con gran sorpresa y gran asombro, y no fue a trabajar porque incluso se enfermó del estómago. Hasta el día siguiente llegó a contarles a todos los miembros del sitio que hicieron poner una fotografía, un altar de una virgen grande, y hasta la fecha en ese árbol está marcada como estuvo muchos años ahí esa fotografía, ese cuadro, ese altar improvisado de la Virgen, lo dejaron ahí durante muchos años, durante mucho tiempo, hasta yo creo que hasta casi principios de los 90 fue cuando lo quitaron, o a finales de los 90 más bien. A mediados de los 90 yo más o menos recuerdo que lo quitaron de ahí. Entonces, bueno, pues quisieron poner ahí el altar, y ahí sigue ese árbol que es mudo testigo de las cosas que sucedieron ahí, que no le volvió a suceder a ninguno de estos
personajes de los taxistas de ahí. Y bueno, amigos, pues con esto terminamos esta serie de relatos, enigmas de la historia de México. Son algunos de los enigmas, no pudimos hacer muchos más porque, bueno, ustedes saben que el tiempo es el que manda. Y pues me despido de ustedes deseándoles que hayan pasado buenas fiestas septembrinas, buenas fiestas de grito y todo esto. Les reitero, cuídense mucho, si no tienen a qué salir, pues no lo hagan. Utilicen el tapabocas. Les decía que un estudio por ahí hecho en la Universidad de Harvard reveló que si todos usáramos el tapabocas, o si todos hubiésemos usado el tapabocas desde el principio de la pandemia, seguramente ya estaríamos saliendo de ella, ¿no? Nos hubiese durado por lo menos 2 o 3 meses menos de lo que ha durado. Entonces, bueno, pues yo les reitero esto, los saludo, les mando un afectuoso abrazo a todos los que están en la transmisión, a todos los que están escuchando esta mañana. Y bueno, pues que viva México y hasta la próxima semana, Dios mediante, en otra emisión de Mundo Enigma aquí en Radio Mesa, la radio de todos. Hasta pronto, amigos.